publicado los últimos 2 meses. Esos 2 libros son Mis Reyes y Funcionarios Nuevo Granadino ante las reformas borbónicas, 1729-1816, que es el tomo número 4 de la teoría económica que la academia ha venido realizando sobre iniciativa de Raúl Alameda. Fue quien concibió el proyecto y ya hemos publicado 4 tomos. El 4 tomo es el que vamos a explicar y a presentar, y ya tenemos prácticamente listo el 5.º tomo. En segundo lugar, Absalón Machado va a hacer un comentario sobre el libro La Tierra en la Historia de Colombia, que es un libro hecho por el académico Mariano Arango, que no ha podido estar presente hoy, y que fue oportunamente comentado por el profesor Absalón Machado. Este es un tema tan candente y tan importante de la realidad colombiana. Entonces nos vamos a concentrar hoy en el comentario que Absalón va a hacer sobre el problema de la tierra en Colombia basado en ese libro. Entonces, para no cambiar el orden de la presentación, vamos a iniciar por la tierra en la historia de Colombia, de Absalón Machado, de Mariano Arango, con el comentario de Absalón, y después Claudio Alameda va a hacer una presentación del tomo 4 de la antología. Tiene la palabra. Muy buenas noches a todos y a todas. Disculpen por llegar un poquitico tarde, pero es que la entrada estaba desde allá afuera, pero muy bien, aquí estamos. Yo voy a hacer unos comentarios muy generales y muy rápidos sobre el libro Mariano, porque este es un libro que tiene una gran diversidad de temas, puesto que hace una narración, digamos, de una serie de hechos y de procesos relacionados con el tema de tierra y la reforma agraria, desde la colonia hasta fines de la década pasada. Entonces, como ustedes entienden, es un periodo muy extenso y pues sería muy difícil que yo me refiriera a todos los temas que están involucrados allí. Por eso yo me voy a centrar en unos puntos que me parece que son los más esenciales, que resultan de una reflexión sobre el trabajo de Mariano. Digamos, no voy a hacer una exposición del libro, porque pues eso nos llevaría mucho tiempo, sino voy a sacar como 4 temas del libro que me parece a mí que de alguna manera Mariano los sugiere, aunque no los desarrolla tal como yo lo voy a plantear, pero que son para la reflexión. El primer tema me parece a mí que es un tema que tiene que ver con la historia. Si ustedes ven el título del libro, La Tierra en la Historia de Colombia, ese título hay que diferenciarlo de lo que sería una historia de la tierra en Colombia, porque son 2 cosas diferentes. Y la verdad es que sobre ese tema nosotros no contamos con una historia sistemática, coherente, de lo que ha sido el problema de tierras y de las políticas de tierras y la reforma agraria durante todo el siglo XIX, el siglo XX y los años, digamos, de este siglo. Esa historia está por elaborarse, realmente. El libro de Mariano lo que hace de alguna manera es poner, digamos, algunos puntos, algunos elementos, algunos temas que sirven para seguir construyendo esa historia.
Entonces, si bien hay muchos textos escritos sobre el tema de tierras y conflicto y reforma agraria y políticas agrarias que uno los puede encontrar, textos muy viejos, textos más contemporáneos y textos actuales, sin embargo ninguno de ellos es constituye una historia en su sentido real. Ahora, eso lo que suscita es una pregunta: ¿por qué no tenemos esa historia? Digamos, ¿por qué, siendo ese un tema tan esencial, tan debatido, tan llevado para acá, para allá, y siendo hoy también un tema esencial en las discusiones sobre el conflicto, no tenemos esa historia para saber qué es lo que ha pasado con la tierra en Colombia y con la acción del Estado y con el sector privado en relación con ese recurso? Yo, haciendo esa reflexión, creo que hay tres factores que explicarían por qué no tenemos esa historia. La primera me parece que es el tema de la información. La información en el sector agropecuario en general es muy pobre y es un gran limitante para construir series de datos que permitan hacer análisis sobre lo que ha pasado, sobre la evolución de muchos procesos, y me parece que ese es un tema relevante cual me voy a referir más adelante. El segundo, me parece a mí, es que en Colombia no existe una conciencia nacional sobre la necesidad de tener esa historia, porque si esa conciencia hubiera existido, hace mucho rato que tendríamos buenos textos de historia sobre el tema de tierras en Colombia. Y el tercer elemento explicativo, que me parece que es el más importante de todos ellos, es que el tema de tierras tiene serias implicaciones políticas y está fuertemente relacionado con las relaciones de poder en Colombia. Por muchas razones que obviamente no es del caso analizar, pero que si uno revisa lo que se ha escrito, encuentra ese tema ahí metido como núcleo central, digamos, de ese tema. Ahora, y eso es muy claro porque al establecimiento, lo que normalmente llamamos el establecimiento, no le conviene mucho dilucidar el proceso de acumulación originaria desarrollado desde temprano alrededor de la apropiación de las tierras públicas, el despojo de tierras privadas y públicas usando la violencia y el uso ilegal de instrumentos jurídicos o simplemente haciendo uso de las deficiencias y la poca claridad de muchas normas de los últimos siglos. Entonces creo que este es un tema muy fundamental, es que a las élites rurales y también urbanas que tienen un vínculo muy fuerte con la tierra, también las élites urbanas, no les interesa contar esa historia, que se conozcan. Para mí eso es el elemento más central, digamos, de por qué esa historia no la encontramos aún. Y en este tema de esa historia, yo creo que quedan muy mal parados tanto el sector público como el sector privado. Digamos, esto lo que quiero decir es que esto no es una responsabilidad del Estado, el que no existe esa historia, y tampoco es una responsabilidad del sector público. Y esta es una historia que tendría que haberse construido, o que tiene que construirse conjuntamente por los dos sectores, que son actores fundamentales, protagonistas esenciales del tema del acceso y las discusiones sobre el tema de tierras y reforma agraria y las políticas. El sector privado pues queda mal parado en esta historia, digo yo, porque defiende unos privilegios y de poderes y que son de su conveniencia, y es de su conveniencia no tener una información que permita cuestionar el orden social, los métodos y las diversas formas como se ha construido y defendido ese orden. Y el Estado, por acción o omisión, incluyendo la burocracia pública, que tiene muchas velas en ese entierro, como se dice. Muchos también, en este caso muchos miembros de la clase política, ni digamos que son proclives al soborno, a las prebendas, a la corrupción,
en un estado claramente precario y con una institucionalidad muy débil. No debe haber dudas de que la tierra ha sido un instrumento clave en la conservación y mantenimiento de un orden social rural cerrado, no abierto, es decir, donde todavía la democracia, la modernidad, la ciudadanía, la participación, etcétera, no han entrado en forma en este sector. Y así como no tenemos esa historia sobre el tema de tierra y todo lo que hay alrededor de ella, tampoco contamos con una historia o una memoria construida con actores sociales sobre los procesos de apropiación de la tierra. O sea, los mismos actores sociales tampoco han hecho, digamos, trabajos que permitan construir la memoria de eso. Hoy en día, como ustedes saben, el grupo de memoria histórica que coordina Gonzalo Sánchez, pues está haciendo un esfuerzo muy grande por construir la memoria, digamos, del conflicto más contemporáneo, en el cual está incluido el tema de tierras, y ya se han publicado varios textos en ese proceso que muestran realmente cómo el conflicto tiene que ver en el sector rural muy estrechamente con el tema de la tierra. Pero esa memoria tampoco la tenemos completa, apenas estamos empezando a construirla. Entonces no tenemos ni esa memoria ni tenemos la historia, digamos, en toda su extensión. En ese sentido, el libro de Mariano, si bien, como decía yo al comienzo, no es una historia de la tierra, es un estímulo, creo yo, para que las nuevas generaciones de analistas e historiadores puedan entusiasmarse por construir esa historia, porque los historiadores nos están debiendo esa historia. Si ustedes revisan los textos de los principales historiadores de Colombia, pues obviamente han narrado cosas muy interesantes sobre la conquista, la colonia, la formación de la república, etcétera, y textos muy interesantes y de muy buena calidad, pero allí no está esta historia que nosotros que estamos mencionando. El otro tema que sale de los análisis del libro de Mariano, que es muy relevante, es el tema de los baldíos. Eso está en todo el texto de Mariano, sobre todo cuando él analiza todo el tema del siglo XIX y muy entrado el siglo XX, la problemática sobre los baldíos, o sea, la asignación de las tierras públicas a particulares. Y ese es un tema actualmente en discusión, lo cual quiere decir que Colombia no ha resuelto ni ha tenido una política clara sobre los baldíos. Ustedes saben que hay, en este momento, por ejemplo, hay dos propuestas que están en el plan de desarrollo, si lo revisan, sobre el tema de baldíos. Uno es el apoyo al proyecto de ley sobre los CIDRES, que son las zonas de interés económico y social, que está llamado, digamos, o está puesto más para resolver el problema de zonas como la Altillanura, y la otra es la propuesta que trae el plan también de establecer una reserva de baldíos para distribuirlo entre pequeños productores o trabajadores agrícolas, como dice el texto del plan. El primer proyecto que fue presentado por el gobierno, las CIDRES, pues ha sido fruto de un debate muy intenso, y por lo que vi recientemente, la semana pasada, antepasado, volvieron a presentar el mismo proyecto con algunas modificaciones, pero en esencia es la misma propuesta, de que los grandes inversionistas o propietarios hagan unas alianzas con pequeños productores para poder desarrollar esas zonas como la Altillanura, que requieren grandes inversiones, y donde los pequeños productores irían en unas alianzas con estos grandes empresarios, que, como dice Darío Fajardo, es el matrimonio entre la zorra y la gallina, porque realmente hay unos desequilibrios, unas dificultades, digamos, para que los pequeños propietarios o los campesinos o colonos pudieran beneficiarse de esos procesos. Y eso lo que muestra es que la evidencia es que el Estado no ha podido establecer una política clara sobre los baldíos y sigue vacilando y titubeando sobre eso.
En los últimos 2 o 3 años se han presentado 3 o 4 proyectos sobre baldíos, todos duramente criticados, y el gobierno hace ajusticos aquí, vuelve y presenta otro, y las discusiones no avanzan. O sea, ese tema de baldíos pues es bien importante porque en este momento, como ustedes saben, alrededor de los acuerdos de La Habana hay una gran discusión sobre la formación de un fondo de tierras, en lo cual los baldíos sería un elemento muy importante de la conformación de ese fondo, y hay toda una discusión jurídica sobre si los baldíos tienen que entregarse solamente a pequeños productores a través de la unidad agrícola familiar, o si también pueden ser objeto de grandes inversionistas a través de contratos y acuerdos con el gobierno bajo la figura del alquiler o el arrendamiento de tierra por 2 o 3 décadas para que las inversiones se puedan hacer y recuperar. Hay una gran discusión política sobre eso. La otra preocupación que sale del texto de Mariano es el tema de la equidad. Él hace un análisis en los últimos capítulos sobre lo que fue el desarrollo de las políticas de tierras y de reforma agraria básicamente de los años 60 para acá, y tiene la atención puesta permanentemente en si esas cosas que se hicieron, que no fueron realmente una reforma agraria integral, sino algunas acciones de redistribución de tierra, tuvieron elementos de equidad o no, fueron equitativas. En algunos casos dice que sí, en otros casos dice que no, pero en general la lectura lo lleva a uno a la conclusión, que es la que tiene el texto de Mariano, de que esas políticas de tierra, aún redistributivas, no han sido equitativas, han tenido muchos elementos de inequidad. Y este es un tema que yo lo saco como muy importante, porque ustedes saben que uno de los grandes problemas en el desarrollo del sector agropecuario y en general en la sociedad colombiana es el tema de la equidad, y si no se le pone equidad a estas políticas públicas, pues vamos a seguir con los mismos conflictos, con procesos de concentración de la propiedad, de poderes, etcétera, etcétera, que nos llevan, digamos, a un camino muy sin salida. Y el otro tema que tiene el libro de Mariano es el de la información, que lo mencioné al principio, pero quiero hacer un poquito más de énfasis en él, porque lo que uno observa en todos estos textos, incluyendo el de Mariano, es que todos esos análisis están fundamentados en unas cifras, digamos, que generalmente son públicas, muy precarias, supremamente precarias, que no permiten construir series de largo plazo, sino análisis de periodos muy cortos, digamos, casi que de periodos gubernamentales. Y hay muchas dificultades en eso, porque en el libro de Mariano se observa un problema, digamos, metodológico, y es que usa cifras de distintas fuentes, pero él inmediatamente hace la aclaración que él es consciente de los problemas que tiene cuando uno usa cifras para evaluar una política usando fuentes diferentes que no son exactamente comparables. Eso pues lo saben los economistas, los estadísticos claramente. Y él lo dice porque mire, usa cifras de la encuesta nacional agropecuaria, usa cifras del Penagro, que es una encuesta del año 1990, la información del IGA. Las únicas cifras utilizables de censos agropecuarios en Colombia, que fue el censo de 1960, porque el del 71 no se pudo utilizar, tenía muchos problemas, y hace 43 años no tenemos un censo agropecuario, como ustedes saben. Entonces hay un vacío enorme de información sobre cuál ha sido el comportamiento y la evolución de la estructura agraria en Colombia. Mariano, muy conscientemente de eso, utiliza unas cifras para sacar algunas conclusiones, pero hace las advertencias, y me parece que este tema plantea un problema de fondo, y es que proviene de esto: la información es un bien público.
información sobre las características de la estructura agraria, sobre variables económicas, eso es un bien público. Entonces, la carencia de esa información lo lleva a uno a afirmar categóricamente que realmente el Estado no se ha preocupado por diseñar un sistema de información que le permita al país y a los distintos actores poder analizar, entender y comprender cuál ha sido el desarrollo de todos estos procesos y todas las implicaciones que han tenido las políticas públicas, los cambios en la estructura agraria, los impactos sobre el desarrollo, etcétera, etcétera. Esas fallas de información obviamente requieren subsanarse rápidamente. Esto ha sido un pedido permanentemente a todos los gobiernos y siempre ha habido iniciativas de conformar sistemas de información en el sector rural, pero eso no ha avanzado realmente. Entonces creo que es un tema sobre el cual hay que darle una gran prioridad y ponerle mucha atención, porque sin información va a ser muy difícil que este país en el postconflicto, por ejemplo, pueda tener unas políticas acertadas sobre cuáles son las acciones que debe tomar el Estado conjuntamente y también conjuntamente con el sector privado para resolver los problemas del sector rural. Y eso se nota mucho también en otro tema que también sale de la lectura del libro Mariano, que es la falta de evaluación de las políticas. Mariano hace un intento de evaluar muchas de esas políticas, pero en el fondo, digamos, su trabajo no es una evaluación de las políticas, porque parte de una base de que no tiene una información consistente y seria, pero hace un intento por hacerlo. Y yo quiero simplemente decir de que esta falta de información precisamente hace que no tengamos una evaluación de las políticas que nos permita corregir y aprender de las experiencias del pasado para construir políticas diferentes y nuevas que permitan avanzar en los problemas. Y finalmente quería mencionar la importancia de este tema de tierras, de reforma agraria, de políticas públicas, de baldíos, etcétera, etcétera. Yo diría que lo importante de este trabajo de Mariano no es solamente la conclusión a que han llegado pues también otros autores sobre la precariedad de los resultados de las normas acordadas sobre el manejo de tierras y de reforma agraria. Yo diría que es la confirmación de una política caracterizada por una gran descontinuidad, una descontinuidad que se da curiosamente dentro de una línea de tiempo de largo plazo de una gran continuidad, que es una continuidad en la no modificación de aspectos sustanciales de la estructura agraria y un aplazamiento realmente que ha hecho el Estado y esta sociedad de poder hacer un ordenamiento social y productivo de la propiedad acorde con las necesidades del desarrollo. Eso es continuo totalmente. Tan continuo es que si uno mira la gran variación que tienen los distintos gobiernos desde el punto de vista político, de manejo de temas, etc., siempre ha habido una línea continua que es la no intención de modificar las estructuras agrarias. Eso es continuo desde la colonia hasta ahora. ¿Sí? Pero las políticas gubernamentales son discontinuas. Cada gobierno trae sus propias políticas, pero la continuidad permanece ahí. Por eso en alguna oportunidad hemos dicho que la estructura agraria en Colombia se ha convertido en un inamovible de la política pública. El Estado no la puede tocar. Si ustedes analizan, y ya con esto termino, si ustedes analizan, por ejemplo, los acuerdos de La Habana, los acuerdos de La Habana, esta es una opinión personal, el gobierno dirá otra cosa, no hay una propuesta que le haga a uno pensar que se va a modificar realmente la estructura agraria. Es una propuesta de modernización
del sector rural y de arreglo y adecuación de una serie de normas y de instrumentos para seguir evitando conflictos, pero el gobierno de Santos no ha querido tocar el tema de la estructura agraria, y eso es un tema inamovible, no se discute. Ahí está. Si ustedes analizan las políticas que ha hecho los dos gobiernos de Santos hasta ahora, el tema de tierras, ustedes ven que ahí no hay absolutamente nada que tienda a modificar estas estructuras de poder y estas estructuras sociales en el sector rural. Son procesos de modernización, pero manteniendo esas estructuras. Entonces eso creo que es un tema que, si bien no es objeto del análisis que hace Mariano en su libro, sí lo mira, lo ve uno que está ahí metido, cómo a través de la colonia todas las políticas realmente han arañado por ahí de pronto un intento de hacer cambios en la estructura agraria, pero en la línea de tiempo histórica eso se mantiene igualito. Ese es un tema que me parece que nos lleva finalmente a esto. El trabajo de Mariano es una reflexión de un investigador individual. Mariano es un investigador que trabaja solo prácticamente, hace un trabajo excelente con poca información, de una gran calidad analítica, pero este tema del cual estamos hablando requiere un trabajo de investigación más colectivo. Esto tiene que ser resultado de grupos interdisciplinarios, lo ha dicho todo el mundo, es necesario repetirlo, para poder llegar a la médula y al meollo de un problema tan complejo como este del que levanta Mariano. Creo que el libro de Mariano pues debería estimular realmente esos procesos de investigación más colectivas en las universidades, en las academias, en todas las cadenas, digamos, de grupos de investigación que existen en Colombia, para ver si finalmente tenemos un análisis, una información que nos permita entender qué es lo que ha pasado en Colombia con el tema de las tierras. ¿Por qué ese tema sigue pesando en esta sociedad? Una sociedad en proceso de modernización. ¿Por qué no nos hemos podido zafar de ese fardo histórico del problema de tierras? Y a estas alturas, digamos, del paseo, ese es un problema que sigue pesando y que lo tenemos ahí y que sigue generando muchos problemas. Todos los días en la prensa ustedes ven problemas de tierras, etc. Entonces creo que el libro pues es un buen estímulo para que realmente las entidades y autoridades que tienen que estimular estos procesos pues se preocupen un poco más por avanzar en el conocimiento sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por esta extraordinaria síntesis que ha hecho usted de su visión y también del trabajo realizado por Mariano. Entonces vamos a continuar con una breve presentación del tomo número 4 de la antología Virreyes y funcionarios neogranadinos ante la reforma borbónica 1729-1816. Si nos queda un corto tiempo al final, vamos a dar lugar a estas preguntas. Tiene la palabra. Buenas tardes. La lectura mía consta de 3 partes: un breve esbozo de qué es la antología, un recorrido por su historia y sus publicaciones, y la presentación completa del cuarto tomo de la antología que me leer. Es la antología económica colombiana un instrumento de comprensión de nuestro devenir histórico, un esfuerzo por penetrar en el conocimiento y dilucidación de los procesos por los cuales se ha desenvuelto nuestra realidad como nación desde el momento mismo de su formación. Proyecto concebido y desarrollado por el secretario perpetuo de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Raúl Alameda Ospina, quien lo dirigió hasta el día de su muerte, orientando la aparición de los 3 primeros tomos. Recojo sus palabras para definir la antología. Abro comillas. ¿Cómo valorar y aún definir los fenómenos del presente sin remontarse a su génesis,
sin precisar sus condicionamientos remotos del curso del acontecer? ¿Hasta qué punto el pasado es presente? ¿Cuáles de sus vivencias se prolongan hasta ser parte de la actualidad, sobre todo en un país en el que cada etapa nueva se desarrolla sin que las anteriores hayan desaparecido? Las respuestas a estas inquietudes es la razón que ha movido a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas a emprender un registro ordenado del pensamiento económico del país en sus distintas concreciones temporales, sin dejar de entender su interrelación orgánica, casi holística, que tiene con lo aparentemente extraeconómico del proceso histórico, lo puramente geofísico, etnológico, psicológico, político y sociocultural, que al fin de cuentas, con la economía, conforman el complejo tejido del humano. Cierro comillas. Es la ontología económica colombiana un cuerpo orgánico compuesto por dos elementos sustanciales y complementarios. Un prólogo guía que contextualiza y absuelve preguntas fundamentales que apuntan a comprender los determinantes esenciales de las diversas coyunturas históricas por las que ha transcurrido el país y el papel que juegan las estructuras sociales, económicas, políticas o culturales en esos procesos. Y un componente textual que selecciona, centraliza y depura con criterio ontológico las fuentes originarias y originales de escritos y documentos cuyo contenido permite profundizar en este conocimiento, lo que constituye un pensamiento no homogéneo pero sí característico de lo colombiano. Los tres primeros tomos. El primer tomo, Sociedades Prehispánicas, Descubrimiento y Conquista del Nuevo Reino de Granada, homenaje a los 100 años de la Academia Colombiana de Historia, penetra en el carácter y conocimiento de las sociedades precolombinas que 16 cronistas de conocimiento de 16 cronistas de primera y segunda generación recogieron en sus narraciones, de las cuales se seleccionaron apartes de amplio contenido socioeconómico, obteniendo así elementos determinantes de la cosmovisión de los primeros habitantes de nuestro territorio. El trabajo de indagación nos llevó a consultar el voluminoso cuerpo de cronistas y realizar un ejercicio de selección bajo dos criterios primordiales: su pertinencia al ámbito físico, incluido en la esquina norte de Sudamérica, y su énfasis en aspectos que resaltaron el conocimiento del territorio y las comunidades que lo habitaban. Complementa este volumen la inclusión de crónicas sobre la conquista del territorio, que luego se llamaría Nuevo Reino de Granada, en las cuales, a la par que se relatan las incursiones militares, se describe el entorno físico y social de las comunidades que paulatinamente fueron sometidas. El segundo tomo, titulado La estructuración colonial y las leyes de Indias en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVII, hace un exhaustivo registro del marco sobre el cual se crearon las instituciones legales y se desarrolló el universo reglamentario social, económico y cultural desde el inicio de la organización colonial que aún hoy sustenta en gran medida nuestro derecho de organización civil. Se seleccionaron más de 1000 leyes atinentes a la regulación y control de la vida colonial, pero especialmente aquellas que orientaron el ordenamiento de las actividades económicas. Adicionalmente se incluyeron algunas cédulas reales con referencia expresa al contenido del tomo y el texto completo de las leyes de Burgos de 1511 y nuevas de 1542, tempranas muestras de ejercicio de autoridad real. Se incluyeron finalmente los documentos que contienen los alegatos presentados a la corona por los encomenderos neogranadinos ante el esfuerzo por limitar los derechos adquiridos a título de conquista. El tercer tomo, titulado Visión Crítica de la Colonia, Indios y Negros, fue editado como homenaje a Raúl Alameda Ospina. Su contenido, que se aparta de la historia oficial que narra el establecimiento definitivo del Imperio Español en territorio americano, recoge la voz de miembros de algunas comunidades religiosas que, en defensa de los derechos de indios y negros, se enfrentaron a los poderes civil, eclesiástico y militar para denunciar el extremo maltrato ejercido por el español sobre el natural, fuente de la mano de obra que daba soporte económico a la creciente prosperidad española en Europa. La razón para escoger este tema como contenido del tercer tomo de la antología, cito palabras textuales de Raúl Alameda, son, comillas, el excepcional significado histórico de estas dos etnias en los orígenes y desarrollo de la nacionalidad, la composición definitivamente triétnica de la población colombiana, su peso excepcional en la formación de la fuerza de trabajo, el aporte extraordinario en la composición de la cultura nacional, su cada vez mayor influjo en la conformación del orden político e institucional y el surgimiento del derecho internacional humanitario
como resultado de las denuncias y alegatos de quienes asumieron la defensa de indios y negros sujetos a tan elevados grados de crueldad, discriminación y explotación. Cierro comillas. Complementa este volumen una selección de cargos presentados por indígenas ante las autoridades españolas en las que se resalta el maltrato recibido por parte del español en desarrollo de su dominación y el memorial que suscribió el cacique de Turmequé al rey, donde puntualiza los aspectos más significativos de los abusos cometidos contra su comunidad. El cuarto tomo. Virreyes y funcionarios neogranadinos ante las reformas borbónicas, 1729-1818, es el título del cuarto tomo de la colección antológica económica, de la colección Antología Económica Colombiana, que presentamos a la comunidad en general y académica en particular, en honor al insigne historiador, miembro del número de la Academia Colombiana de Historia, don Jaime Jaramillo Uribe, y con motivo de los 30 años de existencia de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Como elaborado bajo la orientación y dirección de Edgar Reis, secretario general de la Academia, la coordinación de Alcides Gómez Jiménez, quien elaboró su prólogo el día, ambos académicos del mundo, y la investigación de quien estas palabras lee. Su contexto histórico. El cambio de dinastía en el ejercicio del poder en la España del siglo XVIII se expresa en la redefinición de políticas orientadas a fortalecer la consolidación de una debilitada hegemonía española en Europa, enmarcada en las disputas geopolíticas con potencias en ascenso y en el deteriorado vínculo con sus posesiones ultramarinas. El orden Habsburgo español quedó atrás. La necesidad de unificación del Estado bajo la batuta absolutista borbónica buscaba adecuarse a los vientos que la Ilustración impulsaba, que en el afloramiento del capitalismo obligó al reordenamiento y control de un territorio nacional en formación y a una aproximación más racional, orgánica y de mayor sujeción económica y política de los anteriormente llamados reinos de ultramar. En el nuevo reino de Granada, la implantación del tardío virreinato y su readecuación a las necesidades del despotismo ilustrado encontraron su máxima expresión en las reformas adelantadas bajo Carlos III. Este cuarto tomo de la antología aborda este transcurso y destaca cómo el desarrollo de un proyecto de contenido fiscalista se aplica a una política de ajuste y modernización del aparato de gobierno real, en el que metrópoli y colonias deben renovar sus ineficientes lazos. Comercio, agricultura, manufactura deben reforzar la cambiante sostenibilidad que aportan los metales preciosos. Ciencia y enseñanza apuntan al espíritu de modernización que promueve la ilustración. El nuevo reino es parte de ese proceso y son los virreyes agentes de esos cambios. La selección antológica de los informes y relaciones de mando de funcionarios de alto nivel de gobierno español en el nuevo reino constituyen el cuerpo textual del presente volumen. En su contenido se desentrañan los mecanismos de aplicación de las reformas impuestas, que son los registros pormenorizados del ejercicio de la administración real bajo los lineamientos de política diseñados en la lejana metrópoli. En el prólogo guía, Alcides Gómez explora los elementos de comprensión de la realidad colonial colombiana y su relación con el contexto europeo a la luz de problemas críticos que a la sazón concernían a España y a su árbol de relaciones geopolíticas que en su conjunto tienen hondas repercusiones en el territorio granadino. La consolidación de un Estado-nación como condición necesaria para afianzarse en el naciente escenario económico implica examinar una matriz de condicionantes que moldearán su avance, y su examen se constituye en un instrumento de comprensión de la vía tomada no solo por la península, sino especialmente, y es lo que nos concierne, el nuevo reino de Granada. Producto de discusiones conjuntas de profundización, el prólogo plantea una propuesta de indagación sobre las fuentes de ese proceso que llevan a la observancia de ejes en torno de los cuales surge y evoluciona nuestra identidad nacional. Estos grandes temas hacen referencia a obstáculos fundamentales que ha enfrentado el país en su devenir histórico y se constituyen en los principales problemas a resolver en el marco de una discusión académica que se alimenta de la comprensión de los procesos que han caracterizado el desarrollo económico y social del país. Ellos son la población del territorio y la formación de instituciones estatales, las actividades económicas en su conjunto, la fiscalidad o el régimen de real hacienda, las formas de trabajo, las relaciones de poder y sus conflictos, la educación, la ciencia y la tecnología, el comercio ilegal, el contrabando y la corrupción, y la infraestructura y las vías de comunicación. La
concreción de estos 8 nodos temáticos será un instrumento de análisis en perspectiva que tendrá su desarrollo en el examen y tratamiento que realicen diferentes autores en distintas etapas de la historia de Colombia, cuyas sucesivas conclusiones recorrerán la antología en su momento. Se tendrán así elementos esenciales para reconocer los determinantes negativos y sus posibles soluciones en discusión con que se estén en la base de la orientación del país. Temas que se constituyen en núcleos de análisis de signo problemático que han sido constantes en la historia y su observación y examen en el presente tienen vigencia por su carácter insoluto y porque son herramientas que dan elementos para crear salidas meditadas y discutidas desde una perspectiva académica. En el importante componente antológico de recopilación textual del pensamiento económico colombiano, el cuarto tomo de la antología seleccionó escritos de los reyes Eslava, Solís, Mesía, Guirior, Flores, Caballero y Góngora, Gil y Lemus, Espereta, Mendinueta y Montalvo, y de los altos funcionarios Manso, Moreno y Escandón, Gutiérrez de Piñeres, de la Torre y Miranda, Moni Velarde y Silvestre. Tienen especial significación por su accionar ilustrado Guirior, Caballero, Moreno y Mon, pero son ellos, en su conjunto, los responsables de adelantar las orientaciones contenidas en las reformas que la dinastía borbónica impuso para el nuevo reino de Granada. Su aplicación, si bien en principio buscó hacer más racional y efectiva la administración colonial, al reforzar el carácter exclusivamente español en la dirección de la gestión colonial y al aplicar con mayor énfasis una política tributaria, terminó por incrementar la intensidad de un inveterado conflicto político con estamentos que vieron reiteradamente cerrados los espacios de ascenso, lo que aceleró su declinación y posterior desaparición como imperio en el territorio americano. Con este tomo se cierra un largo periodo de 3 siglos en los que se abordó la presencia española como gobierno directo en el territorio neogranadino, que en su ejercicio modificó idioma, religión, cultura y espacio para proyectar las bases de nuestra actual nacionalidad y delinear en gran medida el rumbo que el país tomara hasta este presente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudio, por la muy interesante presentación que hizo sobre la antología. Y tal vez vale la pena agregar que en este momento también se está desarrollando el 5º tomo, que también lo está desarrollando Claudio con el mismo equipo. Entonces, como nos quedan unos minutos, sería interesante que haya un intercambio con los asistentes sobre los 2 temas. No sé si alguno de los académicos presentes o de los asistentes quiera preguntar o comentar algo. Salón Machado, yo me pregunto sobre los baldíos, ¿cuál es la importancia de la naturaleza y si el libro tiene alguna relación con el patrimonio ambiental que guardan los baldíos? Porque no solamente son tierras que no están siendo utilizadas, sino que guardan unos recursos muy valiosos y que en el contexto actual deberían ser tratados de una manera particular. Bueno, realmente el texto mariano no se refiere a ese tema en particular, sobre las relaciones tierra, medio ambiente, sociedad, medio ambiente, etc. Porque pues él tiene una óptica más económica, analítica, digamos, de la naturaleza de los baldíos como un bien económico utilizable en distintas actividades. Pero ese es un tema obviamente muy relevante, pues, y la discusión que actualmente hay sobre los baldíos tiene mucho que ver con los impactos ambientales que tiene el convertir a la altillanura, por ejemplo, en una gran extensión de cultivos comerciales altamente tecnificados, donde obviamente los equilibrios ecológicos se afectan. Y de alguna manera yo pienso que
Si bien el país ha hecho una política ya bastante amplia de preservación del medio natural, con zonas de reserva, con páramos, bueno, hay una cantidad de zonas de reserva natural, todavía hay extensiones grandes que tienen que ver con eso, pero es que el tema medio ambiente y uso de la tierra no solamente tiene que ver con los baldíos, sino con toda la estructura agraria, digamos. Usted va al Valle del Cauca, donde no hay sino caña, digamos, monocultivos, y los problemas ambientales que hay son enormes. Y lo encuentra en todas partes, incluso en la zona cafetera. Hay análisis muy interesantes sobre esos patrimonios ambientales de la zona cafetera, donde uno supondría, digamos, que no debería haber mucho problema ambiental, porque el café tradicionalmente fue un producto muy integrado con el medio ambiente, pero cuando se introdujo el caturra y se modernizó, digamos, la producción, se rompieron los equilibrios ecológicos que había en esas regiones. Entonces es un tema grande y muy, digamos, muy interesante para el análisis. Desafortunadamente, cuando se hace un análisis del problema de tierras en Colombia, ese tema se deja a un lado, porque pues meterlo ahí complica mucho las cosas, ¿no? En términos de políticas y de posibilidades de desarrollo. Porque también hay, como todos sabemos, están los extremos, están los ambientalistas que no quieren dejar tocar absolutamente nada. Que lo diga aquí el exministro que trabajó el tema de minería y petróleo. ¿Cuál es la pelea? Digamos, las disputas que hay con los ambientalistas. Cada cual tiene su propia razón en eso. Entonces es un tema realmente muy complejo, pero yo simplemente resumo que Mariano no se metió en ese tema, porque pues, ese tema lo saca uno realmente del tema de análisis económico de por sí, pero tiene que complementarse, estamos de acuerdo. Por favor. No llegué tal vez a mitad de la presentación, o no sé cuánto había pasado. Mi pregunta refiere desde el momento de la instalación del Estado Borbónico, tierras americanas, pues, con todo su poder. No sé qué cantidad me imagino, ustedes pues que son económicos y que trabajan con la carrera colombiana de ciencias económicos, ¿qué tanto influye o influyó la banca europea pues, dentro de este problema de las tierras? Porque creo que eso no lo dejan a la ligera, ¿no? Había ya como no sé, unas visiones que ellos tenían desde su poder. Bueno, hay, digamos, dos temas. En el siglo XIX, cuando se abrió la asignación de baldíos, que fue una feria, nosotros lo llamamos la feria de los baldíos porque fue una política del Estado donde el que quería tener tierra simplemente se la apropiaba. Se utilizaba obviamente las influencias políticas, militares, de todo tipo, y el Estado entregó a manos sueltas, sin ningún criterio, sin ninguna planificación, sin ninguna idea de para dónde iba eso, una cantidad enorme de tierras, las privatizó, digamos así, tierras públicas. En ese proceso hubo algunos momentos que están previstos ahí en el libro, donde inversionistas extranjeros, el gobierno les ofreció grandes prebendas para que vinieran a invertir en tierras, porque una de las características que había en el siglo XIX sobre todo era que no había empresarios, digamos, en el sentido más moderno, digamos, conocido pues del liberalismo económico inglés, etc. Y el gobierno dio unos grandes incentivos para entregar tierras a empresas extranjeras, y obviamente la banca estaba metida en eso. Es evidente. Rastrear eso no es fácil, porque requiere información más de afuera que de adentro, o sea, mirar un poquito todo eso.
pero sí hubo una influencia muy grande en eso, pero más, yo diría que más que la banca, directamente fueron los inversionistas extranjeros que utilizaron recursos bancarios y de préstamos, porque la mayor parte de los baldíos en Colombia se financió con bonos del gobierno nacional, que permitían, por los valores que tenían los bonos en el mercado, tener pocos bonos y acceder a grandes cantidades de tierra por la desvalorización. Pero el otro tema que me parece a mí importante es el otro momento, digamos, que en la historia parece como interesante de analizar, este tema de la intervención financiera bancaria es más en la etapa de modernización actual, donde la inversión extranjera, las grandes transnacionales, incluso países como China, como país, están comprando tierras en donde hayan, porque cada vez las tierras están mucho más escasas, y hay solamente, como dice la FAO, 6 países en el mundo que tienen tierras disponibles donde se podría expandir apreciablemente la producción agrícola, y uno de ellos es Colombia. Está catalogado allí como uno de los países donde todavía hay buena cantidad de tierra, y por eso ha llegado tanta inversión extranjera, sobre todo en la altillanura, a comprar tierras. Y ahí pues obviamente estos inversionistas vienen de la mano del sector financiero internacional, a comprar tierras o alquilar tierras y hacer inversiones de todo tipo. Y la verdad es que Colombia no tiene una política clara sobre la inversión extranjera en tierras. No hay ningún proyecto de ley, hubo una propuesta de proyecto de ley que no prosperó, ningún proyecto de ley que trate de regular claramente la inversión extranjera en tierras. Otros países lo han hecho. Argentina, por ejemplo, le puso límites, un límite que obviamente es muy discutible, donde dijo no más del 20% de la tierra argentina puede estar en manos de capital extranjero. Eso es un montón de tierra en Argentina, pero bueno, le puso un límite. Esa política se podía hacer de otra manera, digamos. Y aquí había una idea además de regular la inversión extranjera, poniendo algunas condiciones, algunas características de que el inversionista debe garantizar la generación de empleo, debe seguir las normas del Código de Recursos Naturales, debe cumplir las normas laborales, es decir, de hacer empleo formal con todas las prestaciones, etcétera, etcétera. Pero eso no ha prosperado, y en este momento no hay ninguna legislación clara, moderna, actualizada a los problemas de tierras que tiene Colombia, porque es que la característica del tema de tierras en Colombia es diferente en América Latina de los otros países. En los otros países no han tenido narcotráfico, no han tenido paramilitarismo, no han tenido guerrilla, no han tenido cantidad de bandas criminales aquí dedicadas a apropiarse de la tierra, a hacer despojos, etcétera, etcétera. Entonces, poner la inversión extranjera sobre un contexto de estos necesita una regulación muy interesante, porque ya hubo en la altillanura procesos de apropiación de tierras usando ilegalmente figuras jurídicas existentes como la UAM, de empresas extranjeras y nacionales que utilizaron empresas de fachada para comprar baldíos de UAP y después las englobaron en grandes propiedades, violando las normas de la ley 160 del 94. Eso está en litigio jurídico, todavía no se ha definido, pero eso lo que muestra es que hay unos portillos, como se dice, de entrada de inversionistas extranjeras con una gran facilidad, y el gobierno, sobre todo el gobierno de Uribe, en sus 2 periodos, creó grandes incentivos para la inversión extranjera, la confianza inversionista, etcétera, tema suficientemente conocido, que hizo que llegaran todos estos capitales rápidamente. Y actualmente está congelada, digamos, el tema del uso de la tierra en la altillanura, de los baldíos, precisamente por estos líos jurídicos de empresarios nacionales y extranjeros que empezaron a violar la ley y crearon un gran problema de tierra. Entonces,
estamos necesitados, como siempre, de una regulación clarísima sobre qué hace el Estado colombiano sobre la inversión extranjera en tierras, que no la tenemos. Una acotación breve que quiero hacer. Para mí el problema también es fundamental: propiedad de la tierra y soberanía alimentaria para toda la nación, propiedad de la tierra y generación de rentas para el Estado, para que el Estado pueda redistribuir esos recursos entre los más necesitados. Propiedad de la tierra y soberanía de los acuíferos y de la protección del medio ambiente, porque sin medio ambiente no hay vida. Muchas gracias. Diego, ya nos han pedido